cordial bienvenida a este evento, que es el primero ya del cuarto ciclo de actividades de la Red de Creación y Reflexión en Innovación Educativa, lo que hemos denominado como RECREA. Esta red que ha sido organizada por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de esta nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. En esta red, como saben, pues buscamos generar un espacio de reflexión, por supuesto, con el profesorado, con el estudiantado, con las personas que están interesadas en temáticas de innovación educativa, con la intención, bueno, de visualizar, crear, construir sobre herramientas, estrategias, métodos que, bueno, han resultado tendencias o así se han denominado en educación y, bueno, que podamos encontrar estos puntos en común, acuerdos, desacuerdos y que podamos aplicarlo finalmente en nuestro día a día cotidiano, ¿no? Es decir, que, bueno, ya comencemos a crear una experiencia que nos permita posicionarnos en nuestra labor educativa, sea cual sea la que realizamos. Principalmente aquí nos interesa, pues, diseñar experiencias de aprendizaje, por supuesto. Y bueno, a partir de analizar las respuestas que ustedes nos han compartido al cuestionario que se aplicó en la última sesión que tuvimos, y tomando también en consideración las tendencias que se han publicado a través de diferentes medios, principalmente tres, aquellas que utilizamos para el mapa de tendencias en educación, Innovation Pedagogy, Horizon Report y EduTrends. En este ciclo, en este cuarto ciclo, vamos a abordar los temas de inteligencia artificial generativa y predictiva, así como el aprendizaje basado en retos y los recursos digitales abiertos. Entonces, bueno, hemos hecho este análisis, principalmente aquí Karen ha liderado esta red y hemos planteado, por supuesto, ya estas temáticas para los meses que vamos a estar trabajando con ustedes. Y entonces, bueno, para el equipo de Recrea, este cuarto ciclo es muy, muy especial porque al cabo de este ciclo, en noviembre, vamos a festejar el segundo aniversario de la red. Entonces, bueno, les invitamos a que se registren y que bueno, puedan recibir los boletines mensuales y además las invitaciones para los eventos. Aquí conocerán cuáles son las temáticas que vamos a abordar en cada mes, así como los ponentes, nuevos proyectos de inspiración, algunas lecturas que les podrán apoyar a su práctica educativa. Pues bueno, sin más, les reitero la invitación para que se registren a la red a través de recrea.unam.mx .mx y bueno, disfruten mucho de estas actividades. Vamos comenzando ya con esta primer evento del cuarto ciclo. ¿Qué tal, querida Karen? ¿Quisieras compartirnos de qué va, cómo está configurado esta primera actividad de la red? Cuéntanos, por favor. Claro, muchísimas gracias, Vero. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos los participantes que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, estoy muy, muy contenta porque estamos iniciando este cuarto ciclo. Ya es en nuestro evento, contándolo, sería el número 16 de Recrea. Y bueno, a partir de este análisis que Vero tenía bien comentarles, ¿no? Que se está haciendo sobre no solamente las tendencias en innovación educativa nacional e internacional, sino también en congruencia con sus intereses, ¿no? Al respecto de qué de todo ese universo de temáticas les podría llamar la atención a nuestra comunidad Recrea. Nos dimos cuenta que hay algo, ¿no? Hay un tema que nos trae a todos, me incluyo, ¿no? Con esta emoción, esta intriga, nos tiene inquietos, ¿no? Que es el tema de la inteligencia artificial. Específicamente la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es aquella herramienta que se utiliza precisamente para obtener algún producto, ¿no? Ya nuestros expertos nos contarán bien de qué va, para qué se usa, cómo se usa y de qué manera lo podemos implementar ya en un contexto educativo específicamente para educación media superior y educación superior. Entonces, bueno, hoy estaremos viendo específicamente ese tipo de inteligencia artificial y hemos invitado, hemos invitado a dos grandes
ponentes, ¿no? Que nos van a aclarar, yo creo que muchas de nuestras dudas y también con la intención de abrir paso a reflexionar, ¿no? Y a compartir de lo que nosotros ya tenemos como experiencia con el uso de esto, de la información que ya tenemos en conjunto, ¿no? Con lo que ella y él nos van a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me permito darle la más cordial bienvenida a la doctora Jacqueline Bucio y a leer un poco de su semblanza curricular. Jacqueline Bucio es doctora en lingüística por la UNAM, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Además, es licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM y se encuentra realizando el doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Actualmente es subdirectora del área de bachillerato a distancia y cursos masivos abiertos en línea de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia en la UNAM. Junto con el equipo de esta área, trabaja en el diseño curricular de sistemas educativos híbridos y a distancia y en la elaboración de recursos educativos abiertos. Imparte los cursos de formación docente, docencia en línea, edita Wikipedia y Gen AI Playground, taller de experimentación con herramientas de inteligencia artificial generativa. Muy bienvenida, doctora Jackie Bucio. Encantada, muchísimas gracias. También me permito darle la más cordial bienvenida al maestro Omar Terrazas, quien es ingeniero en computación, maestro en ingeniería de sistemas y actualmente estudiante del doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Cuenta con un nanogrado de Deep Learning y diferentes cursos en diseño de interfaces y experiencia de usuario, producción multimedia, desarrollo web e inteligencia artificial. Ha impartido las asignaturas de sistemas de información y temas especiales de programación en la carrera de ingeniería en computación de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM y los talleres de gestión ágil de proyectos educativos y construye actividades de aprendizaje interactivas con H5P como parte de la oferta de formación docente del bachillerato a distancia de la UNAM. Actualmente es coordinador del bachillerato a distancia de la UNAM y del Laboratorio de Arte y Tecnología de la misma dirección de bachillerato donde planea, coordina y desarrolla proyectos de diseño multimedia y programación web. Maestro Omar, muchas gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros y bueno, les doy la más cordial bienvenida también para presentarles a nuestra querida comunidad de Recrea y darles paso para que nos cuenten qué es lo que nos vienen a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, estimada Karen, y a toda la comunidad de Recrea. Agradecemos muchísimo esta invitación. Hoy nos sentimos en casa compartiendo con colegas con quien también compartimos esta inquietud que mencionaba Karen, esta preocupación, por un lado, que es inquietud, pero que ojalá se convierta en curiosidad y creatividad muy pronto para integrar inteligencia artificial generativa a nuestras aulas. Muy agradecidos, muy honrados, y estamos aquí en representación del equipo del Bachillerato a Distancia IMOC, que dirige la doctora Guadalupe Vadillo, a quien seguramente ustedes conocen. Entonces, pues si gustas, comenzamos, Omar. Adelante. Vamos a compartir nuestra pantalla y nuestras colegas a través del chat nos estarán ayudando a compartirles la presentación en PDF. Lo primero que queremos decirles es que esta presentación está diseñada para relajarnos justamente, para experimentar con inteligencia artificial generativa y sentirnos como en un salón de clases, pero así, agradable, donde hay plantitas, donde hay mucha luz, donde podemos experimentar, donde no se rompen las computadoras, donde podemos picarle y no va a pasar nada. Esa es un poco la intención. De hecho, este taller lo damos como curso de formación docente y le llamamos Playground, este lugar donde podemos echar a perder, practicar, jugar. Y en ese sentido va esta presentación. Y este es el código QR desde donde pueden descargar toda la presentación, porque hay muchos enlaces. Nos gustaría que la tuvieran de una vez y que pudieran comenzar a dar clic o guardar la imagen o el artículo o la página que vamos a mencionar. Entonces, espero un momentito en lo que ustedes o escanean o nuestros colegas en el chat pueden hacernos favor de compartir el enlace corto, que es docencia IAGEN, es un bit.ly, y así pueden tener la presentación. Omar. Ok. Bueno, pues, ¿cómo va a estar repartida nuestra sesión? Vamos a ver primero un panorama de las posibilidades y los retos que nos ofrece la inteligencia artificial generativa. Vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Y después, para no dejarles esto así como, sí, ya vinieron, ya nos presentaron y ya vimos
cuáles son los alcances. No. Ustedes mismos tendrán la oportunidad de realizar aquí un pequeño ejercicio en donde queremos que pongan todas y todos manos a la obra dentro de estas herramientas y tengamos un primer producto y podamos ver qué tan rápido podemos empezar a interactuar con estas herramientas. Y pues al final llegaremos a una parte de reflexiones. Ya ustedes en el recorrido de esta sesión se irán dando cuenta que o hacia dónde puede entender estas reflexiones que puedan ir surgiendo. Sí. Totalmente. Y pues bueno, tenemos muchas inquietudes efectivamente, pero lo que sí es seguro es que esto no se va a ir. ¿Vamos a comer, güey? Y también vamos a comer. Si nos ayudan con el micro, muchas gracias. Omar, ¿por qué esto no se va a ir? ¿Qué nos demuestra que esto no se va a ir y que tenemos que atender este tema, poner atención y comenzar a tratar? Bueno, este tema pues no se va a ir porque apenas estamos viendo la punta de ese gran iceberg llamado inteligencia artificial y en esa preocupación nuestras autoridades vieron esta necesidad de instalar un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial en donde se espera que podamos o se pueda generar un observatorio sobre estas herramientas, o sea, qué es lo que está ocurriendo, cómo van a evolucionar. Hoy en día, pues estas herramientas salen, un día sí sale una y al otro día salen 3 y mañana salen otras 25. Entonces es medio complicado como catalogar todas las que se están generando, pero pues conforme avanzan las semanas, conforme ha ido avanzando el año, porque esto comenzó el 28 de noviembre del 2022, entonces conforme ha ido avanzando, pues han ido surgiendo nomenclaturas, pequeñas categorías, pero seguramente nuestra gran preocupación de todos es qué va a pasar, cómo va a afectar mi práctica docente, mi trabajo de investigación, cómo es que mis estudiantes las van a empezar a utilizar. Y es por eso que se ha instalado este grupo de trabajo en donde pues se busca resolver un poquito estas dudas y por lo menos dar un poco de dirección hacia cuáles pueden ser las prácticas y cuáles pueden ser algunas de los lineamientos que podríamos llevar dentro del aula, ¿no? Claro, y sobre todo se centra en esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es la que nos permite justamente a todas las personas, no solo a los ingenieros que saben programar, no solo a los diseñadores que saben crear diseños muy bonitos e imágenes, ahora todos podemos generar una gran cantidad de productos y ojalá estos productos sean educativos, pero tenemos esa habilidad a través de herramientas como las que vamos a ver el día de hoy. En esta lámina queremos presentarles el panorama general y lo primero que veremos son herramientas de texto a imagen, texto a video, texto a investigación y pondremos énfasis en esas 4 porque nos parecen las más relevantes, las que están sobresaliendo y las que tienen mucho impacto en nuestra tarea educativa. Pero hay más, ¿no es cierto, Mar? Sí, así es. Pues dentro de esta catalogación que les digo que se está comenzando a hacer, pues también vamos a tener de texto a presentación, de texto a curso, texto a audio, texto a música, texto a imagen, texto a juego y empezamos a tener este revés, ¿no? A esta parte de obtener la descripción de la imagen, obtener descripciones de audio, obtener descripción y transcripción de video. Entonces no todo es el input que nosotros podamos hacer de texto, sino empiezan a darse sus respectivas variantes. Exactamente. Esta presentación está enlazada, así que si ustedes ya la tienen, lo que pueden hacer es dar clic a los iconos y podrán llegar a la herramienta correspondiente y eso es muy útil para poder comenzar justamente a experimentar. Entonces, como ven de texto a texto, hay al menos estas opciones disponibles de inmediato para poder comenzar a trabajar. Y pues comenzaremos con el texto a texto. Toda la presentación tiene imágenes generadas, por supuesto, por inteligencia artificial y abajo les dejamos el prompt porque es algo con lo que queremos también seguir experimentando. ¿Qué tal si ustedes copian este prompt y lo integran a una herramienta generativa y obtendrán un resultado diferente, tal vez radicalmente diferente, eso no lo sabemos, pero practicar es lo importante. Entonces, coleccionar prompts también es una
una habilidad que estamos adquiriendo. Ahora anotamos también prompts, ¿no? Nuestros cuadernos digitales van a seguir creciendo en tipos de recursos que albergamos. Cuando hablamos de texto a texto, hablamos de herramientas donde se escribe justamente alguna indicación, alguna solicitud y se obtiene en este mismo formato. Y aquí lo que vamos a compartir con ustedes son algunas ideas de cómo sí puede funcionar en el aprendizaje. Seguramente, y espero, por favor, díganos en el chat, díganos que sí ya probaron ChatGPT, por favor, que ya lo exploraron para alguna consulta, o no lo he explorado. Muchísimas gracias, qué bueno que sí, ya se ve que es un grupo que ha probado y que han estado trabajando en ver qué hace esta herramienta, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, esta parte será muy rápido, si este grupo ya lo ha experimentado, eso nos ayuda mucho. Por ejemplo, para el aprendizaje de lenguas vemos que es muy bueno porque estos grandes modelos de lenguaje, por supuesto que nos ayudan a entender cómo funciona la lengua. Y en términos, está genial ya eso, generar programas, generar cuestionarios. En esto de aprendizaje de lengua, solicitar que me explique cómo se usa una expresión en otro idioma funciona muy bien. Cómo que ayude a mejorar, por supuesto que haga resúmenes, pero que nos explique por qué está haciendo determinados cambios y mejora la redacción, y entonces poder aprender. Esa sí es una situación de aprendizaje que está haciendo ahí. Se llama IA generativa porque genera, y este es un término muy interesante. Ahora lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Entonces, si yo pido un resumen, aquí, por ejemplo, este era un resumen que yo envié para una presentación que voy a tener sobre Wikipedia, y pedí que me ayudara a mejorarlo. A lo mejor, ¿verdad? Uno cree que siempre ya está muy bien descrita la cosa y muy clara, y quería otra opinión. Me ayudó a redactar, en efecto, me sugirió 10 cosas para mejorar. En algunas estoy de acuerdo y en otras no. En una, por ejemplo, yo propongo la palabra valoración en esta ponencia específicamente para alguna cuestión, y me dijo que no, que se dice evaluación. Obviamente tiene razón en términos pedagógicos, pero aquí lo que yo quería era justamente proponer una alternativa a la palabra evaluación. Entonces es ir dialogando, como seguramente ya habrán visto, con lo que uno está de acuerdo, con lo que no, y en dar un contexto. Entonces es muy bueno dándome, mira, ¿por qué no pones esta palabra en vez de esta? Y el usuario decidir si quiere hacerlo o no. Entonces, en el siguiente ejemplo decía yo, bueno, a lo mejor ya quienes han hecho programas también han hecho cuestionarios. Tomar una lectura y pedir reactivos de opción múltiple, pero además pedir que en esta generación de elementos multimedia nos dé la retroalimentación, porque la retroalimentación es vital y es algo que cuesta mucho trabajo sentarse a realizar. Entonces, si podemos tener los reactivos, podemos tener alternativas y podemos tener además la retroalimentación, pues entonces vamos teniendo productos educativos mucho más completos, ¿no? Sobre todo si usamos lecturas que estén de acceso abierto, pues podemos trabajar con ellas en este tipo de herramientas, como es el caso de esta lectura tablada que fue publicada en la revista de la universidad. Y decía yo que justamente esta es una muy buena pregunta la que nos hacen en el chat la maestra Lila Domínguez, porque genera, y en ese sentido nos va a dar lo que pidamos. Aquí la doctora Vadillo siempre dice, ten cuidado con lo que pidas, porque pues ChatGPT te lo va a dar. Si yo solicito algo así, que es algo que además nuestros estudiantes pueden hacer con mucha facilidad, busca información sobre nuevos enfoques históricos de los aportes de Nikola Tesla y aporta 5 referencias en español. Eso fue lo que yo pedí, eso fue lo que me va a dar. Aquí me da estas referencias que suenan perfectamente plausibles, pero que si yo no verifico, ¿cómo puedo saber si son verdad, ¿no? Entonces, las va a generar, pero eso no quiere decir que sean verdad. Y eso es un elemento muy importante cuando hablamos de ChatGPT. Quienes ya han estado experimentando, nos hacemos responsables de los productos que genera esta máquina, esta licuadora de lenguaje, ¿no? Ella busca y de manera probabilística une las mejores respuestas para nosotros, pero no que sea verdad o no, depende de nosotros como usuarios. ¿Cómo no? Los prompts son estos, justamente esta parte que está aquí arribita, se llama prompt, busca la información, es la parte donde yo solicito qué es lo que quiero que esta herramienta me proporcione. Y esta herramienta, para fines enciclopédicos, ¿qué tal es, Omar? ¿Funciona bien o no? Bien redactado. Bien redactado, pero no sabemos si es cierto. Pero no sabemos si sí o si no. Entonces, aquí digamos que este camino rápido a traer como las referencias, pues no acaba siendo el más rápido, ¿no? Porque hay que ir a validar que realmente existan y después, pues, validar que la información que contienen, pues, esté apegada o responda a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, no es como la mejor Totalmente. solución.
Totalmente. Si lo van a usar como lenguaje, como enciclopedia, no es Wikipedia. Y eso tenemos que estar que muy al tanto. Para el aprendizaje de lenguas, porque como es un gran modelo de lenguaje, tanto para mejorar, en este caso en español, como mejorar los textos, pedir, por favor, proporcióname, este es el prompt, por favor, proporciona una mejor versión de este texto que tengo, y yo integro el texto y voy a obtener justamente mejoras en redacción, en ortografía, en lo que yo solicite. Y me va a explicar por qué, no solo mejora el texto, sino me puede explicar por qué. Y en ese sentido es una herramienta de autoaprendizaje. Nos damos cuenta de que un estudiante puede estar interactuando con esta herramienta para mejorar sus textos, o nosotros como docentes para mejorar los textos que proporcionamos a los estudiantes. Y para aprendizaje de lenguas extranjeras, imaginen, porque aquí tenía yo un ejemplito de lengua extranjera. Le pido, el prompt es, ¿podrías explicarme cómo usar la expresión behold con ejemplos en inglés y explicaciones en español? Esa es mi solicitud, esto es lo que obtengo. Por supuesto, además es muy amable, si uno le habla con mucha amabilidad, también responde con mucha amabilidad. Me da el ejemplo de un uso y me explica en español cómo se usa. Imaginen el potencial de esto en el aprendizaje de lenguas. Espero que ahora haya quedado un poquito más claro. Y esto es contexto a texto. Revisar referencias será nuestra responsabilidad. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha preguntado si ahora Wikipedia va a morir porque pues ya tenemos algo que trabaje el lenguaje de manera bella, pero créanme que para los wikipedistas no tiene caso desarrollar un artículo aquí en ChatGPT y después ir a verificar si todo lo que dijo es cierto. Se generó, pero eso no quiere decir que sea verdad. Bien. Omar, ¿qué viene en inteligencia artificial que nos debe preocupar pues a cada uno de los docentes que estamos aquí? Pues quizá preocupar un poquito porque estas tareas que luego llegamos a dejar, que el ensayo, la presentación, la validación de datos en las hojas de cálculo, pues va a empezar a ser una tarea que nos va a ayudar a resolver. En este caso, vemos el ejemplo en pantalla de a lo que está llegando Google. De hecho, ya está liberada la beta, Duet AI, en donde vamos a poder pedirle que dentro de nuestros documentos de Google, pues nos redacte totalmente un ensayo, nos genere una presentación completa y a partir de una base de datos en una hoja de cálculo, nos dé tanto recomendaciones de cómo hacer el análisis de esos datos, las tablas o los gráficos que normalmente estamos procesando. Entonces, toda esta parte que era como la parte del cuestionamiento o esa salida hacia el aprendizaje al estudiante, pues hoy lo va a resolver la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, deberíamos de preocuparnos cuáles van a ser los siguientes retos, ¿no? O sea, cómo vamos a poder tener tareas o actividades pues más multimodales en donde la inteligencia artificial incluso sea retada, ¿no? ¿Cómo vamos a retar al estudiante a utilizar la inteligencia artificial para que no con un sencillo prompt pueda resolver toda la actividad, ¿no? Entonces, ese es como puede ser nuestro principal temor o nuestro principal reto con la llegada de este. Y este es el caso de Google. El caso de Microsoft también viene muy de cerca. El caso de Microsoft, de hecho, quienes tienen hoy Windows 11 y lo tienen actualizado, ya tienen un icono con una versión beta de su herramienta que se llama Copilot y va a hacer funciones muy parecidas para Word, Excel, PowerPoint. Y hoy ya lo hace totalmente con la integración de Bing Chat a un costado de la pantalla, ¿no? Ya ni siquiera lo tenemos que abrir dentro de Microsoft Edge para poder interactuar con él. Y ya empieza incluso a responder a funciones de la computadora, ¿no? Ya no tenemos que saber cómo llegar a los settings para cambiar alguna configuración de nuestra máquina, ya se lo podemos empezar a pedir a través del Bing Chat. Totalmente. Aquí la maestra Rocío Clavel nos comparte una definición de prompt y también agradecemos al profesor Cerrato porque nos dice que en efecto hay otras herramientas que sí van con referencias a las que llegaremos un poquito más adelante y muchísimas gracias por eso. Entonces, aquí cuando hablábamos de esto, podemos ver que al abrir un documento en Google Drive, muy pronto lo que vamos a tener es un lapicito y esta invitación a de qué quieres que escribamos un ensayo el día de hoy.
y entonces se va a generar un ensayo. Por ejemplo, aquí yo pedí un ensayo de cambio climático y se genera una página de cambio climático. Y aún tengo oportunidad en un documento de Drive de formalizar, de hacerlo en un lenguaje más formal, de hacerlo más corto, de que elabore más determinado párrafo o que lo refrasee. Esta parte tan integrada dentro de los documentos, pues nos tiene que hacer ver lo que nosotros llamamos la prueba ChatGPT. Si lo que yo dejo a mis estudiantes se puede resolver con ChatGPT, tengo sí o sí que pensar en una nueva forma de plantear o de que nuestros estudiantes presenten esa tarea, ¿no es cierto? Porque si yo pido realicen un ensayo sobre cambio climático y se genera en 2 segundos con este tipo de herramientas, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Y ese es el otro pendiente, ¿no? Por supuesto, la UNESCO ya publicó una descripción muy linda, muy detallada, muy clara sobre todo, creemos. Aquí está la versión en español que pueden descargar desde la lámina. Y para los comentarios que estaban arriba, bueno, si es cierto, no es cierto, las referencias, este pequeño algoritmo nos sirve para decidir cuándo es mejor o cuándo es más útil usar ChatGPT. Uno, si importa que el resultado sea verdadero, si mi respuesta es no, si voy a hacer ficción, si voy a hacer escritura creativa, si voy a hacer algo que es creativo y que solo necesito que se generen ideas, entonces es muy seguro usar ChatGPT. Pero si requiero que sea verdadero, entonces depende de mi experiencia para ver si el resultado es preciso. Tengo esa experiencia para verificar esto, tengo esta experiencia para verificar si las referencias son precisas. Si la respuesta no, entonces no es seguro usar ChatGPT, porque si no lo puedo verificar y no me puedo responsabilizar, no es seguro. Si me puedo responsabilizar, entonces estoy dispuesto a asumir toda esa responsabilidad legal, moral de las imprecisiones que esto defina y presente, ¿no? Esta es la responsabilidad que tenemos que asumir y entonces, bueno, es posible usar ChatGPT. Estos son los caminos que tendríamos que ver para decidir si en nuestras actividades o nosotros mismos si es la mejor herramienta ChatGPT para realizar alguna actividad. Y sobre otra pregunta que nos hacen mucho, ¿es detectable si se usó ChatGPT o cualquiera de estas herramientas generativas texto a texto más? Pues la misma OpenAI, creadora de ChatGPT, ya tiene su herramienta llamada GPT-0 para detectar, o bueno, en aras de que en algún futuro pueda detectar con cierto nivel, digamos, ¿cómo decirlo?, de confianza, que realmente el texto que se está introduciendo es un texto generado por alguna inteligencia artificial. Al día de hoy, ellos dicen que es del 20% el nivel de certeza de que sea certero el resultado que está entregando, ¿no? Inclusive le han pasado documentos como la Constitución de Estados Unidos y dice que está escrito por una inteligencia artificial. Entonces, pues esos niveles de confianza en este tipo de herramientas hoy en día todavía son muy bajos, entonces las probabilidades de que podamos detectar un trabajo hecho a partir de ChatGPT o no nos va a ayudar una herramienta. Esto a veces queda mucho en el feeling de cada uno de nosotros, ¿no? Ya cuando empezamos a conocer a nuestros estudiantes, sabemos cómo escriben, que muchos no usan acentos, no saben usar todavía bien los signos ortográficos, entonces de puntuación sobre todo, pues vamos a tener ahí como luego manera de detectar cuando el trabajo está bien escrito, ¿no? Y eso en un caso sencillo, ¿no? Porque vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Porque hay algunas herramientas de inteligencia artificial generativa que sirven para que esto sea indetectable, ¿no? O sea, lo que hacen es pasar el texto generado por ChatGPT en una segunda vuelta para volverlo más coloquial, inclusive la herramienta que ven ustedes a su izquierda, un Detectable GPT, tiene estos tonos, ¿no? Conversacional, formal, informal, optimista o pesimista. Entonces, el texto que nosotros le demos en un lenguaje neutro lo va a convertir y va a tratar de hacerlo lo más coloquial posible. Y esta otra de la derecha, un Detectable AI, de la misma manera, ¿no? Podemos ahí como que balancear o
tiene aquí en la parte de abajo una forma en la que nosotros decimos con qué nivel de cercano al ser humano queremos que salga. Pero algo muy importante, ponemos así, estos términos y condiciones. O sea, aceptamos los términos del servicio y su uso no es un uso académico. Si lo pretendemos usar para un uso académico, pues no podemos aceptar estos términos, ¿no? Entonces, claro, queda en la ética de cada quien y pues aquí un video para reflexionar sobre esta parte ética. El año pasado, el CEO de Google presentaba una de las mejoras más grandes que tuvieron con su asistente de voz y entonces mostraba cómo el asistente de voz podía pedir una pizza en un tono tan neutro como cualquier ser humano que la persona que le tomó el pedido jamás detectó que era una inteligencia artificial. Entonces, las preguntas ya se empezaban a detonar, ¿no? O sea, ¿en qué momento deberíamos de saber que estamos interactuando con una inteligencia artificial? Si debería de ser al inicio, debería de ser al final de esa interacción, o simplemente nos rebasó artificial y no se debería de hacer, ¿no? Entonces es un cuestionamiento ético que lleva un año ahí dando vueltas y que hoy en día, pues con estas herramientas generativas, todavía se vuelve más latente, porque entonces, ¿qué tanto tendríamos que decir que el trabajo que estamos realizando se está haciendo con el apoyo de estas herramientas o en sus efectos, ¿no? Que él realizó todo el trabajo por nosotros? Totalmente, ¿qué es lo que debemos declarar? ¿Cómo se debe decir? Esto nos toca como docentes presentarlo, vamos a ver algunas muestras más adelante. Y lo de la manera muy importante, el acaba de comentar Omar ya no es tan sencillo, porque yo obtengo un ensayo o de ChatGPT o de Drive, por ejemplo, que fue hecho por inteligencia artificial, además lo paso por una herramienta que cambia el tono, y entonces el profesor puede, como conozca, siempre con un tono, si es por escrito, diferente. Y esto nos pone frente a un nuevo reto. Antes podíamos esta voz, aquí siento que cambió. Ver los escritos a placer, ¿no es cierto? Así es. Como dice Luis, es irrelevante preocuparse por crear detectores. Y la ética, además, podemos acusar a alguien falsamente, y eso sí es... me dijo que esto es falso y esa es mi evidencia, pues decirle a alguien copiaste porque tengo esta demostración. No es tan sencillo en este momento con inteligencia artificial. Entonces tenemos que buscar nuevas maneras de plantear estas actividades. Perdón, el video se los dejamos, no lo vamos a ver en este momento. Ustedes pueden revisarlo en la presentación. Está el enlace para pasar a otras herramientas y seguramente seguimos atendiendo aquí sus dudas sobre texto a texto. Pero ¿qué pasa texto a imagen? ¿Cuáles son los problemas que genera y las situaciones, las posibilidades y los riesgos que vemos en texto a imagen? Aquí les tenemos un pequeño reto. Saquen su pluma, un papelito para apuntar y por favor vamos a tener 15 segundos para que nos digan en el chat cuáles son las imágenes creadas por inteligencia artificial. A ver qué tal anda su ojo para detectar. Lo acabamos de decir con texto, que ya no es tan sencillo. Vamos a ver qué tal está su ojo aquí, con cuáles son las imágenes creadas por inteligencia artificial. ¿Nos apoyan compartiendo en el chat sus apuestas, por favor? 15 segunditos, es muy rapidísimo, a ojo rápido. ¿Cuáles serán? Ok, 1, 3, 5, 8, la 4, 6 y 8, 1, 6 y 8, la de la sombrilla. Muchas gracias, van muy bien las apuestas. ¿Quién fue la maestra? Edith ya nos dio la respuesta correcta. Por aquí la Beatriz García Rivera. Aplauso para la maestra. Todas son generadas por inteligencia artificial. Entonces tampoco es tan sencillo determinar a ojo, ¿no? ¿Qué ha sido creado por una inteligencia artificial? Es muy fácil engañarnos a primera vista, porque todas en este caso fueron creadas por inteligencia artificial. Y claro, siempre estaremos reforzando esto que nos dice el maestro René Trujillo.
el punto de vista crítico, reflexivo y ético que justamente vamos a hacer en el ejercicio en donde estaremos trabajando en grupos pequeños. Muchas gracias por participar en esto. Qué bueno que se comprende, ¿no? Este poder y este potencial. En las cuestiones de Drive, en lo que va a venir ya en Drive, que se puede generar en una presentación, una imagen, al lado viene una cajita para crear, podemos hacer todas estas que son mismas variaciones, desde Sketch, acuarela, vectores. La de abajo es imagen fotográfica, porque yo pedí un gatito bebiendo leche, pero vean cómo es la inteligencia artificial generativa. Uno obtiene lo que pide. La inteligencia no dijo el gatito bebe en un tazón, sino que está bebiendo en vaso. Y ese es un pequeño problema. Va de gatitos, entonces está la de... Omar, pero vamos a texto a video. Bueno, aquí les cuento un poquito antes de que Omar nos cuente. Esta herramienta, además de lo que ya sabíamos que nos poníamos un avatar y podíamos hacer videos un poco cómicos, un poco sencillos para explicar a los estudiantes algún concepto difícil, van mejorando mucho con inteligencia artificial generativa. Esta, por ejemplo, lo que hace es, por supuesto, me da un avatar, yo puedo hacer que esta persona diga el texto que yo le voy a dar, pero lo más interesante es que el texto no lo hice yo, sino que se generó. Yo solo le di el primer párrafo, yo quería agradecer una conferencia donde había participado en un aula, y yo solo dije, quiero agradecer a tal dependencia, tal cosa, y pedí que con una opción que está en esta herramienta, que se generara el resto del texto. Y fue perfecto, no corregí ni una coma. Entonces, ahora eso, a la hora de grabar el video, se graba con ese texto que se generó y puedo seleccionar una voz, puedo seleccionar un tono que quiera o diferentes personalidades e incluso generar un avatar. Por supuesto, todo esto cuesta y ahí empezamos a hablar de estos retos que vemos en ello, pero siempre hay versiones gratuitas, que es lo que estamos buscando usar, sobre todo para experimentar y ver el potencial. Entonces, si mi tarea era, haz un video donde describas qué es el sistema solar, pues ahora sabemos que se puede realizar mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos que el tiempo que iban a invertir no es el tiempo que tal vez estábamos pensando. Le doy la palabra rápidamente al maestro Pablo Vela para que nos cuente, rapidísimo, profesor, cuéntenos, ¿cuál es su duda o su opinión? Muchísimas gracias. Voy a ser breve, aunque ya mandé un mensaje, Okay. porque cuando se creó el Internet también había recelos, ¿no? Y ahora Claro. un niño con conciencia puede ver pornografía. Entonces se puede preguntar, ¿y dónde está lo ético del Internet? Ahora, con lo del chat, si permite ahorrar trabajo al estudiante, tiempo y energías. Si coge algo, copia y pega, pero al añadirle algo personal, se vale de eso. Yo creo que el temor de una copia, igual nos van a copiar de alguna manera. Esta vida no Perdón, es perdón. 100% de rigidez, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Creo que todos estamos aquí completamente de acuerdo en que perseguir la copia no va a ser la solución. Más bien es transformar nuestras actividades. Y eso, levante la manita, por favor, en el chat quien esté de acuerdo en que es un reto para nosotros como docentes pensar, pero que no nos vamos a convertir en perseguidores de la copia porque eso nos va a desgastar realmente mucho. No es ahí hacia donde vamos, y me parece que esta comunidad en especial que sigue la innovación y que sigue el trabajo justamente de ver novedades, no es la línea de trabajo para nada. Seguiremos con texto. Muchas gracias, profesor Vela. Seguiremos con la parte de texto a video, Omar. ¿Qué sigue ahí? Aquí nos vamos a ir más rapidito porque las tres de arriba eran las más populares. Texto a video. Sí, texto a video. Pues tenemos texto a video aquí igual con un pequeño prompt de texto. Vamos a poder generar prácticamente de 1 a 10 minutos de video. Es más o menos lo que ofrecen en promedio hoy en día las aplicaciones que ya están activas. Este caso de Google todavía está en su parte de Google Research, o sea, es parte de desarrollo, todavía no está abierto totalmente al público. No dudemos que ahora que están teniendo su evento, el Google Next, presenten algo innovador en estos días sobre esta parte para no quedarse muy atrás. Y con esta parte de texto-video vamos a tener esta parte de generación de video basado en patrones de imágenes. También vamos a encontrar una parte en donde nos va a permitir armar videos a través de un banco ya de stock de video.
Entonces va a traer videos que ya están preconstruidos y los va a colocar en una secuencia, ¿no? Entonces, la línea narrativa que nosotros le queremos dar al video, él va a ir y seleccionar los materiales con los que va a alimentar esta línea de tiempo de nuestro video. Como consecuencia de... Entonces, eso es lo que los que va a ir pasando. Y hay otra variante, que son videos que se están volviendo populares, que están jugando. Hay una parte dentro de todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa que se llaman alucinaciones, que es cuando ya tenemos que estas herramientas empiezan a decir cosas que o son repetitivas o empiezan a dejar de tener como un sentido real. Y aquí en el video lo están aprovechando muy bien porque entonces están generando videos discriminando como esta parte creíble y dejando solamente la parte de la alucinación para crear algunas transiciones bastante atractivas y así generar videos que están empezando a dar la vuelta por todos lados, ¿no? Inclusive para multimedia se está dando mucho. Y vamos a tener toda esta otra categoría que ya veíamos en la tabla, el texto a otros. Aquí vamos a mencionar solamente, por ejemplo, el caso de las imágenes panorámicas. Esta es una imagen 360. El prompt fue un huge wave, tsunami, sand, Japan y fear, que está basada en un libro. Entonces, a la idea de una historia dentro de un libro, y este es el resultado, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones vamos a poder tener. Ahí van a encontrar ustedes la liga para poder ir a probarla también. También vamos a poder llegar a esta parte a partir de la imagen, obtener el prompt. O sea, esto, sobre todo, nos va a servir para investigar o analizar qué es lo que está entendiendo la inteligencia artificial y que nosotros podamos refinar ese proceso de generación de imágenes que vamos a hacer. O sea, si estamos pensando en realmente empezar a usar este tipo de herramientas, una forma de aprender es con este Image to Prompt para poder llegar al siguiente. Entonces es el caso. Entonces se inserta una imagen y al final nos da la descripción de esta imagen, pero no solamente nos la describe, sino aquí podemos ver que nos agrega los atributos como vibrante, 8K, súper detallado, arte conceptual. Entonces, esos atributos son los que nos van a permitir o van a ser herramientas útiles para que podamos ir a generar imágenes en cualquier herramienta de estas. Y bueno, esta se la dejo. Y claro, y lo que menciona la maestra Ana María Romero, eso ayuda muchísimo a la accesibilidad en la web, ¿no? Esto que vamos a poder describir imágenes. En este caso probamos con una foto que tomamos en Halloween y vean la descripción, es Omar, es nuestro colega Omar, pero la descripción es bastante precisa. Por ejemplo, ponerle 40 años, que por ahí anda, es mucho más joven, pero por ahí anda, y sobre todo que es un disfraz de dinosaurio inflable. Que algo pueda describir esta imagen con tal precisión, a mí me sorprendió muchísimo y en efecto tiene muchas aplicaciones a la accesibilidad web, ¿no? Tenemos, por ejemplo, texto a música, donde podemos tener una descripción, en este caso, de obras de arte, y hay experimentos para hacer música que corresponda a esto que describe, a esta descripción textual de una obra de arte, o texto a juego. Esta también me sorprendió mucho porque aquí podemos crear juegos y vamos contando la historia que quiero que haga el juego y se va creando en esta herramienta los personajes, el setting. Entonces, si mi tarea era vamos a crear un juego, pues esto también tiene que cambiar porque ahora esto se hace de manera más rápida, más automatizada y eso nuevamente cambia nuestra forma de presentar una tarea. Esto es Opus AI, que también es una herramienta que va a cobrar todo lo que está proponiendo. Audio a audio, que aquí vienen elementos un poco que nos asustan y con razón, y donde más debemos emplear el pensamiento crítico. Con 3 segundos de una voz se puede sintetizar, pues ya,
toda una personalidad y esto tiene grandes ventajas como nos podremos imaginar y también pues nos da grandes miedos. Ya un político va a poder decir un discurso, ¿verdad?, que en realidad no dijo, y viene un momento en que la verdad y la realidad, la verdad y la mentira pues tienen una función un poco extraña. Pero no todas son herramientas, como mencionábamos arriba, que generan productos un poco de manera estadística, de manera aleatoria. También hay otras herramientas que son más precisas y estas nos interesan especialmente, ¿no es cierto, Mar? Así es, y va a ser esta parte académica. Entonces, si bien ya veíamos con este ejemplo en donde veíamos las referencias de Tesla, que no son referencias fidedignas y que tendríamos que ir a validar si realmente existen o solamente se las inventó la inteligencia artificial, nos vamos a encontrar que también hay herramientas generativas que nos van a ayudar a tener un proceso académico más profundo y sobre todo de investigación, ¿no? O sea, esta parte de que se quede como en la parte de creación recreativa, pues no es totalmente cierto. También nos van a ser bastante útiles para llevar un proceso de investigación o un proceso académico más formal. Total, y pasamos a la siguiente. Sí. Como esta herramienta, por ejemplo, Explain Paper, vamos a comenzar a tener, y esto sí ya entra en nuestro terreno académico de manera muy directa, porque podemos comenzar a tener conversaciones diferentes con artículos académicos que estén en línea, podemos leerlos de una manera diferente. ¿Cómo? Pedir un resumen de algún fragmento que yo no comprendo. Y por el momento funcionan mucho mejor en inglés, eso es verdad, pero van a avanzar muy pronto y seguramente en breve los tendremos en otras lenguas. Entonces, en este caso es un artículo de economía de lo cual yo no tengo mucho conocimiento, entonces estoy leyendo el texto y no comprendo algunos conceptos y pregunto a esta herramienta que me explique determinado párrafo o determinada idea. Y lo hace, y esto es un nivel 1. Pero esta herramienta también puede responder a preguntas sobre el artículo en sí. ¿Se dan cuenta del potencial que tiene esto para llevar a nuestros estudiantes a que consulten estos artículos, fuentes primarias, pero que además dialoguen con esa información que están viendo y que puedan recuperar mejor información? A veces cuesta tiempo y esfuerzo leer un artículo y comprender qué es lo que nos está transmitiendo, y ahora tenemos estas herramientas un poco como aliadas para tener a alguien con quien rebotar estas ideas y ver si entendí bien lo que ahí se menciona. Esta otra herramienta que se llama Elicit, Omar nos va a comentar cuáles son algunos de los beneficios. Sí, aquí cuando creemos que conocemos el tema, pues esta herramienta nos pone realmente a prueba, ¿no? Porque nosotros empezamos buscando un tema en específico o buscamos algún keyword, sugerirnos algunas preguntas que nos podríamos hacer al respecto de ese tema o cómo podríamos formular mejor la pregunta, ¿no? O sea, ya no irnos solamente al keyword, sino si introducimos una pregunta completa, pues vamos a tener aquí las sugerencias, ¿no? O sea, ¿por qué no preguntas mejor de esta manera? ¿O no te gustaría saber esto? Y seguramente, me ha pasado, nos vamos a encontrar con que hay tópicos o hay preguntas que ni siquiera nos habíamos hecho, ¿no? No nos había pasado por la cabeza y se vuelven estos escenarios en donde podemos empezar a navegar para profundizar en nuestra investigación o en nuestro trabajo académico. Absolutamente, y sobre todo esto de aprender a preguntar. Nosotros podemos iniciar jugando con esta herramienta, eso con, por ejemplo, el tema multimodalidad. Y las preguntas que ponga abajo me van a enseñar qué términos son mejores para preguntar sobre multimodalidad. El Elicit no hay una versión gratuita y hay una versión que tiene más funciones que, bueno, a todo aquel que esté realizando investigación y tenga que hacer, por ejemplo, revisiones sistemáticas, pues dice uno corriendo dónde voy a pagar, porque la verdad ayuda mucho eso, a hacer revisiones sistemáticas. Imaginen esto, poder subir 40 PDFs a una herramienta y obtener lo que yo quiero obtener de esos 40 PDFs. Puede ser el número de participantes, la metodología que se usó en esos 40 artículos,
la intervención educativa, por ejemplo, que sugieren esos 40 artículos, y todo esto separado en columnas, todo esto que tardamos tanto en hacer manualmente para la investigación. Bueno, estas herramientas ayudan muchísimo. Y si me dan un segundito, ahora les comparto en el chat un artículo que acaba de salir publicado por nuestro colega, el doctor Eric Carvajal de Gante, sobre estas herramientas justamente y cómo ayudan a la elaboración justo de revisiones sistemáticas. Entonces eso va a cambiar mucho. Ahora lo hace en inglés, pero créanme que yo creo que muy pronto vamos a tenerlo en muchos idiomas. No tiene acceso a bases de datos directas, uno tiene que subir su PDF, pero eso también seguramente va a cambiar porque es algo que necesitamos. Entonces eso va a ir, considero, muy rápido. Si les interesa saber más del ECD y del futuro de esta herramienta, les dejamos este video porque creemos que va a ser de interés para todos aquellos que se encuentren realizando investigación. No lo vamos a ver en este momento, así que continuamos con esta otra herramienta que a Omar le gusta especialmente. Cuéntanos, Omar. Sí, esta herramienta se llama Research Rabbit. Y sí, efectivamente, cuando uno empieza a buscar un keyword, un tema en particular, esta se conecta a las bases de datos abiertas. Esa es como su limitación, si lo podemos decir de alguna forma. Y pues nos empieza dando una serie de artículos que están relacionados con lo que nosotros hacemos o estamos preguntando. Y de ahí podemos ir desprendiendo algunas características que puede tener el artículo o los artículos que seleccionamos con algunos otros, ¿no? Y vemos en esta imagen cómo empieza a armar estos grafos, ¿no? Y conforme más líneas o más conexiones tenemos, es qué tan relacionados está un artículo con el otro. Por ejemplo, aquí sobre el costado derecho, podemos ver cómo hay muchas líneas que se están uniendo entre 4 puntos. Entonces, estos tienen una relación más fuerte. Entonces, visualmente, ¿qué nos indica? Que deberían de ser 4 artículos que seguramente no podemos dejar de revisar y deberían de ser los primeros a los que deberíamos de voltear a ver porque alguna relación guardan, ¿no? O sea, por curiosidad, al menos tendríamos que ir a ver. A veces es porque están relacionados por alguno de los autores o muy probablemente porque la temática es muy afín, normalmente, y va a haber varias características en las que vamos a poder nosotros marcar o desmarcar dependiendo cómo queremos que haga esos grafos. Y sí, es tal cual como lo promete su nombre, es como ir adentro de la madriguera avanzando y cavando cada vez más profundo. O sea, yo he pasado en una sesión 6 horas sentado nada más jugando con esta herramienta. Así que úsese con cuidado, ¿verdad? Con precaución, por favor. Con precaución. Y aquí les dejamos también videos donde se explica el uso de esta herramienta para profundizar y ustedes podrán consultarlos seguramente cuando sigan revisando la presentación. Pero ¿cómo llevamos, ahora que vimos este panorama de texto, un montón de posibilidades, cómo hacemos, claro, y además todos estos plugins que se están generando y las mejoras tan rápidas que estamos viendo, cómo hacemos que todo eso lo conjuguemos con las estrategias de enseñanza que sí funcionan? Aquí les dejamos este manualito que recupera estas 6 experiencias o 6 diseños de aprendizaje que probadamente funcionan, que tenemos evidencia de que usarlos y diseñar estrategias de aprendizaje con ellas funcionan. Entonces, nuestro reto está en decir, a ver, tenemos estas herramientas. Bueno, uno, detectar con mi prueba ChatGPT. La tarea que yo dejo a mis estudiantes puede ser resuelta por alguna de estas herramientas de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo? Porque antes les poníamos a hacer un video, porque además había aprendizaje de subir a la nube, de almacenar, de editar tal vez, de integrar imágenes, y era una composición que cada uno de nuestros estudiantes ponía en juego, un uso, un criterio para decir esta imagen sí, esta imagen no. Cuando esto se puede generar automáticamente con estas herramientas, ¿cómo tiene que cambiar la propuesta que hacemos de la tarea y, por supuesto, la propuesta de la evaluación? Entonces, dejamos para descarga solo para recordar que estas son estrategias probadamente que funcionan para el aprendizaje y cómo podemos integrarlas a nuestras actividades escolares. Y aquí es donde les pedimos ahora sí sacar la lupa, porque es maravilloso ver todo este potencial, pero ya todos ustedes han estado aquí mencionando que hay riesgos, que hay preocupaciones, sobre todo la ética salta muchísimo. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo hacer el uso crítico de la inteligencia artificial?
y sobre todo en el punto de vista del, ya vimos algunas cuestiones de ética, veamos algunas cuestiones de sesgo. Cuando pedimos, por ejemplo, creación de imágenes y decimos persona que da clases en la universidad y obtenemos imágenes como esta, ¿qué viene a su mente? ¿Qué piensan? ¿Se identifican? ¿Esta es una persona que da clases en la universidad? Coméntenos aquí en el chat rápidamente. ¿Qué notan de inmediato que es sesgado? Totalmente. Es anacrónico. Nos faltan mujeres. Nuestras aulas, por más apretados que estemos, ¿verdad? Ya no son así. En la cátedra, pues está ahí, el podio está levantadísimo. Época, no es actual. Y es lo que me dice la inteligencia artificial. Entonces, no son actuales. Seguramente van a estar mejorando estos modelos, pero son de otra época. O para otra presentación estábamos preparando ejemplos y, por ejemplo, aquí está el prompt, otra vez esta indicación que se le da a la máquina para hacerlo. Yo en español escribí, una investigadora que trabaja en una computadora en un estudio iluminado y muchas plantas, y que observan otra vez. La anterior, claro, sí es un hombre estilo catedrático y no constructista, no para nada. Y en esta imagen, otra vez hombres, exactamente, muchísimas gracias. Sí me dio las plantas, que sí pedí, me dio la computadora, pero yo puse investigadora. Entonces yo pensé en este razonamiento crítico, bueno, lo que pasa es que yo no pedí, lo pedí en español y probablemente en traducción researcher, no sabía si decir hombre o mujer, entonces escribí en inglés, a female researcher working on a computer. ¿Y qué obtuve esto? Que efectivamente me da una mujer, pero aquí qué sesgo notamos, qué tipo de mujer. Y puede que esté muy mal construido el prompt, efectivamente. Mujeres que trabajan en una determinada área, exactamente. No hay una diversidad. Esto no es culpa de los modelos, es culpa efectivamente de lo que mencionaba el maestro Raimundo, de la forma de pedir lo que queremos. Si no, alguien conteste por favor el teléfono. Si no si no lo solicitamos o si tenemos que poner mucha atención en cómo solicitamos este prompt, cómo escribimos esta indicación, porque ahí va a estar lo que vamos a obtener. Entonces, estos sesgos son muy importantes de ver. Y después, regresando a las políticas que tenemos que trabajar en la clase, gracias a la apertura y a la generosidad de mucha gente que está trabajando esto en sus aulas, tenemos ya propuestas muy concretas de cómo sí se puede integrar al aula. Y entonces decir a nuestros estudiantes, a ver, en este curso se va a usar así la inteligencia artificial generativa. Esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Y algo que tienen en común estas dos que queremos dejarles, esta es la propuesta de Ryan Baker, que es un doctor muy interesado sobre todo en temas de inteligencia artificial. ¿Qué les dice a sus estudiantes? Pero les indica, esto se puede hacer, pero me tienes que decir cómo lo usaste. Y en este proceso de explicar cómo se usó y qué aprendieron, es que podemos tener una gran ventaja en la docencia. El otro ejemplo que les queremos presentar es del doctor Ethan Mollick, que está haciendo un exitazo con unos videos que ahorita nos va a comentar Omar, que han elaborado Mollick y Mollick, y nos permiten ver otros potenciales de la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, tener una política de uso que podemos redactar a lo mejor en conjunto con los estudiantes es un primer paso para decir en esta aula se puede usar de esta manera la inteligencia artificial generativa, esta herramienta en particular se usa de esta manera determinada y se va a evaluar de esta manera. Entonces, esta es una invitación a crear una política de uso para presentar a nuestros estudiantes, discutirla y poder seguirla durante nuestros próximos semestres, ¿no? Aquí están los enlaces a estos videos que creó Ethan Mollick, y también la verdad es que Twitter se ha convertido, las redes sociales en general, en espacios donde la gente comenta qué es lo que está haciendo con inteligencia artificial generativa, qué le está saliendo bien y qué le está saliendo mal, porque verán que aquí los expertos en esto, en prompt, en generación de imágenes, en generación de texto, a lo que quieran, pues son escasos. Estamos aprendiendo a medida que vamos experimentando y viendo cómo funciona mejor para nuestra asignatura en específico, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, también comienzan a surgir artículos, y este es uno que nos interesó mucho, es un artículo que explora por qué estudié enfermería, y es una serie de personas que se dedican a la enfermería que exploran las imágenes que se pueden crear a partir de conceptos o preconcepciones que se tienen de esta profesión. Y después discuten sobre qué reflexionan acerca de lo que proporciona la inteligencia artificial,
Y bueno, es un artículo muy interesante de leer y lo que queremos proponerles ahora es que con nuestra lupa y con nuestro ojo crítico hagamos un ejercicio de generación de imágenes y que podamos ver un uso potencial en la educación, hacer un análisis crítico justo como lo que acaban de hacer aquí en el chat y poder compartir y sobre todo poner manos a la obra de la inteligencia artificial generativa, porque si no la practicamos, pues no tenemos manera de saber qué beneficios puede haber o cómo sí podemos usarla. Y descartarla porque es algo que va a pasar, ya vimos que no es opción porque ya vamos a estar con los ojos puestos en esto en la UNAM. Y lo que más nos conviene, al parecer, es experimentar con todas estas herramientas. Podríamos experimentar con las 10. Quien se anime a experimentar con otra herramienta estaría perfecto, pero en principio vamos a hacer un piso parejo para todos y vamos a sugerirles usar la herramienta de Bing de generación de imágenes. Ahorita nuestros colegas nos van a apoyar poniendo aquí el enlace para poder ir ahí y solo se necesita una cuenta de Microsoft. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Omar, con creación de imágenes? ¿Cómo se hacen estos mejores prompts? ¿Cuáles serían algunas de tus recomendaciones? Pues, por ejemplo, esta herramienta Midjourney, algo de lo que uno puede aprender. Esta herramienta corre sobre otra aplicación que se llama Discord, que es un servidor de comunidades. Entonces, aquí en los diferentes canales tienen un bot que permite ir mandando a su servidor la petición del prompt y a la vuelta nos regresa un set de 4 imágenes como el que vemos aquí al centro, en donde podemos ir depurando. Pero aquí lo divertido y en donde uno puede también caer en ese abismo de pasar horas y horas es viendo el resultado de del trabajo de los demás, ¿no? Cómo se empiezan a volver interesantes esos prompts, qué adjetivos se empiezan a utilizar para hacer mejor el resultado de estas imágenes, ¿no? Entonces, de repente empezamos a ver términos como ultra realista, 8K, o sea, ya no es 4K, ¿eh? O sea, ya nuestras televisiones 4K ya fueron historia con la inteligencia artificial generativa, ya es así 8K, ultra detallado, o futurista, o sea, estos términos. Hay quienes son incluso profesionales del video, de la fotografía, porque de repente uno se encuentra así que tomado con una lente Canon y la apertura del lente en 0.70 y tantos y un ángulo de inclinación de 40 grados, entonces a veces he visto que sí lo resuelve bastante bien y hay otras en donde medio le divaga un poco, pero digamos, esa es la parte profesional. Ahora, ¿cómo nosotros que vamos a empezar a interactuar con estas herramientas lo podemos hacer? Ahorita ustedes vieron en esta presentación algunas imágenes que están ahí y que tienen su prompt en la parte de abajo. Algunas fueron generadas con una herramienta precisamente esta herramienta de Bing ahí. Hay otras que están hechas con Leonardo ahí. Y creo que las otras están hechas desde Midjourney. Sí, también Midjourney. Ok, sí. Entonces, pero digamos, cuando tuve oportunidad de hacerlas de esta presentación, algunos de los prompts, pues ya hay que ser claros en que estas herramientas entienden mucho mejor un prompt redactado en inglés que redactado en español. Ya lo responde porque sí hace este proceso de traducción del español al inglés, en donde se puede perder sentido de lo que queremos. Entonces, si nos apoyamos de una herramienta como Bing Chat, podemos, y fue el ejercicio que yo hice, le di solamente la idea de lo que quería en español. Así de, sí, quiero 2 personas que están de frente, una deteniendo un lápiz y un cuaderno y la otra deteniendo un stylus y una tableta digital. Y le dije que me escribiera un prompt para generar una imagen en inglés. Entonces, lo que hizo Bing fue decirme, lo que tú quieres es entonces esto, ¿no? O te puedo sugerir esto, ¿no? Entonces ya escribió un prompt en inglés con las características que yo le di y le sumó algunos atributos, ¿no? Para que quedara un poco mejor. Entonces, eso fue lo que yo inserté en Leonardo porque él es lo suficientemente preciso en lo que está interpretando. No voy a usar el término inteligente,
para después decir, ¿quieres que te genere la imagen con el prompt que te acabo de entregar? Entonces, ya nada más basta con que uno pulse ahí un botón y en ese momento empieza en el mismo Bing Chat a generar la imagen. Ni siquiera hay que moverse a otra pantalla. Yo lo que hice fue copiar el prompt y pegarlo dentro de Leonardo AI para que también me diera otra imagen con que comparar. Y estuve interactuando e intercalando las imágenes de uno y otro. Entonces, si no somos muy ávidos en el uso de cámaras fotográficas o de video, de planos, perspectivas y demás, podemos apoyarnos con las herramientas texto a texto para tener unos prompts más depurados y más robustos para poder pedir las imágenes que vamos a generar. Entonces, esas son como las recomendaciones que pueden o que les puedo hacer respecto al uso de estas herramientas. Muchas gracias, Omar. Este uso cruzado de las herramientas, ¿no? También ayudarnos de GPT para usar otro. Voy a dejar de compartir la presentación y en este momento podemos abrir un poquito de preguntas y respuestas antes de irnos a jugar y experimentar con la creación de imagen, como ya nos está compartiendo aquí en el chat el profesor Axel, y discutir lo interesante, lo difícil, con lo que concuerdo, lo que no, hacer un uso crítico y un análisis de estas imágenes. Mientras hacemos preguntas y respuestas, les sugerimos ingresar a este enlace que les compartimos, bing.com, imágenes para crear, lo vuelvo a copiar abajo, para que abran su cuenta y la tengan. Muchísimas gracias, profesora Karen. Y que tengan lista esa cuenta para el ejercicio que vamos a hacer en equipo. Y sugiero que si son de los que salen corriendo cuando se ponen a hacer cosas de equipo, a todos nos pasa, que este va a ser muy sencillo y que se aprende mucho en el comentario en equipos pequeños. La actividad va a ser muy fácil, vamos a crear una imagen, la comentaremos en unos 15 minutitos, pero además tendremos algunos prompts que ahorita vamos a crear en conjunto y este será el insumo para la actividad. Entonces va a ser una actividad muy sencilla que estoy segura que podemos disfrutar y aprender muchísimo. Entonces ahora sí podemos atender una rondita de preguntas y respuestas y con gusto en un momentito seguimos con la actividad. Hace ratito veía las manos de la maestra Ana Leticia, el profesor Rubén Francisco o el profesor Luis Zúñiga, pero a lo mejor se respondieron o estuvimos comentando. Déjenme prender. Ok, y si no veo manitas levantadas. Por aquí en el chat, el profesor Jaime Rojas lo pone que, por favor, criterios para el uso de idiomas inglés o español en los prompts. Creo que ya la contesté. Es mejor, porque todos están entrenados en inglés, ¿no? Que es lo que más, bueno, después del chino, creo que es lo que más abunda en el mundo y muchos de estos desarrollos se están desarrollando en países anglosajones. Entonces, la lengua base con la que se están entrenando es el inglés. Y bueno, a ver, le doy la palabra al profesor Rubén Francisco. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. La verdad es que para neófitos como servidor que estamos entrando apenas en estos temas, a mí me resulta muy interesante, muy aleccionador. Y sobre todo porque no podemos dejar que los alumnos estén usando ya el chat GTP y que algunos de los productos que nos entregan estén hechos con con esas herramientas. Y lo que señalan ustedes acerca, pues, de la pericia en la revisión de la información, pues es fundamental, porque todavía, menos, por ejemplo, en las áreas de derecho, todavía las respuestas que da son a veces muy limitadas, ¿no? La información con la que está alimentado a veces no le da para dar respuestas de cosas que estamos viendo que ocurren en este momento, ¿no? Entonces, esa pericia en la supervisión y en la revisión que señalan, yo considero es más importante que el estar buscando si se auxilian o no de la herramienta para hacerlo, ¿no? Y la ética, yo creo que es un tema con el que debemos de trabajar de manera importante en estos temas, pues la ética en el uso, en la aplicación, en la utilización de esta herramienta, pues es fundamental porque es la que nos va a ir marcando el camino de muchas maneras. En el área en las áreas de derecho, nosotros tenemos, creo que como todas las áreas de conocimiento, experiencia de cómo la tecnología ha venido avanzando y utilizando espacios
de búsqueda sobre todo, en textos jurídicos, por poner un caso, que nos han agilizado los tiempos y que nos han ayudado a encontrar información y conjuntar de manera muy, muy ágil. Entonces sí tiene una gran utilidad para nosotros, pero el saber utilizarla y sobre todo lo que señalan ustedes, a tener reglas que podamos establecer desde un principio, porque no podemos evitarlo, Hola, yo también no buenas podemos noches. evitar su uso, pero debemos regularlo, no dejamos de ser abogados, debemos regularlo incluso desde la propia aula y hacer que los muchachos entren en ello. Muchas gracias, la verdad es que, o sea, más que una duda, es una reflexión a partir de lo que ustedes han venido señalando. Tenemos un proceso de aprendizaje muy grande, sobre todo en la parte generacional, la gente de mi generación, que no estamos tan familiarizados con algunas de esas herramientas, pues es importante que lo hagamos. Yo estoy sudando por el ejercicio, por ejemplo. Es importante que lo hagamos, porque si no, sí vamos a ser rebasados de una manera estrepitosa. Entonces, gracias. Yo de verdad me inscribí en el curso con grandes expectativas. Es la primera vez que entro en esta plataforma. Eh, Me perdí a todas las demás, según estoy viendo, los demás cursos, pero creo que tenemos mucho que hacer y que sobre todo el desarrollo de la ética en la educación y en el uso que tengan pues los estudiantes y los profesores es fundamental. Entonces, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo creo que sí nos conviene uno reconocer que los estudiantes lo van a usar y experimentar nosotros es vital. A mí nos sudan las manos a todos, yo creo, con cada nueva herramienta y decir, ya puede hacer esto y ahora ya puede hacer esto. Pero si no lo experimentamos, pues no podemos modificar. Profesor Axel, voy a dar en el orden en el que vamos viendo aquí las manitas, perdón. El profesor Axel, si no puede activar su micrófono en este momento. El profesor Luis Zúñiga, por favor. Muy buenas noches. Ante todo, un abrazo desde Cusco, Perú para todos. Eh, bueno, siendo concreto, no hay mejor forma de poder innovar, de poder afrontar estos cambios que nos plantea la inteligencia artificial, si no es probando estas mismas herramientas. No hay otra forma. Es una cuestión de atreverse a riesgo de equivocarnos, porque creo que aquí el ensayo-error va a ayudar mucho, sobre todo en la formulación de los prompts, o lo que comúnmente llaman los prompt engineering. Entonces, yo tuve una experiencia muy concreta. Tuve que evaluar a un estudiante, un curso dirigido, y no tenía material, no tenía prácticamente un instrumento con el cual poder apoyarme en este proceso. Entonces, yo ya había empezado a asistir a algunas conferencias, algunos talleres sobre uso de ChatGPT e inmediatamente elaboré un módulo de aprendizaje con 3 unidades. Lo que hice primero fue explicarle, porque me dieron la sumilla así de la asignatura, la sumilla me la dieron, y a partir de la sumilla es que yo le pedí a ChatGPT que por favor le diera una lectura y que me planteara una competencia para poder desarrollar el módulo de aprendizaje. Entonces me lo dio y claro, tuve que analizar, tuve que leer bien si la estructura estaba bien planteada o no y de acuerdo a eso también hice algunas modificaciones. Enseguida le pedí que me elaborara tres unidades, ¿no? De aprendizaje y me presentó una estructura muy interesante. Entonces, le dije que por favor para cada unidad me planteara 3 capacidades de aprendizaje o resultados de aprendizaje. Y también me dio buenos ejemplos para estas unidades. Y después le pedí que desarrolláramos el texto, o sea, la estructura que me planteó y finalmente, para cada unidad le pedí que por favor me planteara una pregunta literal, 2 preguntas inferenciales y 2 preguntas crítico-evaluativas. Y también me lo dio. Solo fue cuestión de que yo leyera muy bien si efectivamente eran ese tipo de preguntas las que me planteaba, ¿no? Y al final elaboré una evaluación
con preguntas ya no de carácter literal solamente, sino entrando más a la parte inferencial y crítico-evaluativa. Fue una experiencia interesante. Entonces, lo que creo es que es cuestión de atrevernos nada más. Va por ahí el asunto, más que de repente pensar en cómo limitamos, cómo orientamos. No, los chicos finalmente, la generación de hoy, va a estar más preparada y van a estar más adelante que nosotros los profesores en el manejo de las tecnologías. Ellos todo es cuestión nada más de formarnos en equipos de trabajo, compartir experiencias permanentemente y de ese modo también aprender unos de otros, porque ese es, yo creo, el respaldo que Claro. tienen los profesores en universidad. Muchas gracias. Agradecemos, profesor Luis, y yo creo que estamos en la misma sintonía. Yo agregaría la parte de comunidad, justamente que usted ya señalaba al final. Además de experimentar, pues ya que experimenté con quién comparto, ¿verdad? Las dudas y con quién comparto mis reflexiones para seguir mejorando y seguir aprendiendo. Afortunadamente, en red podemos seguir estando conectados. Muchas gracias, profesor Luis, y muchos saludos. Profesor Axel, a ver si ahora sí puede encender su micro. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Gracias, lo escuchamos perfectamente. Buenas noches. Solo tengo una duda en el formulario de asistencia para ustedes. Yo le hablo de Guatemala. ¿Qué es el DNI o CURP? Aquí El, nuestras colegas nos apoyan, sí. perdón, el DNI, lo que usted tenga, ya sea incluso su número de pasaporte o algún número de identificación nacional que ustedes utilicen, con ese para nosotros es más que suficiente. La razón por la cual solicitamos esto es para que precisamente nosotros podamos, digamos que identificar que usted sí existe. Sé que suena raro, pero es precisamente para evitar como la duplicidad de nombres, cuestión de autenticidad de la constancia. Ok, muchas Ujú, gracias. sí. Con tal de que no sea creado por la inteligencia artificial. Exacto, ¿qué tal que el profesor Axel López está hecho por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Sí, tenemos que comprobar que no sea así. Muchas gracias, profesor. gracias. Por otro lado, Adelante. quería comentarle, Jacqueline, Sí. que yo estoy dando investigación y dentro de un par de semanas yo entro al marco teórico y quiero utilizar el chat GPT para trabajar con los alumnos el marco teórico. Y estoy pensando todavía cómo hacer después para que realmente pueda haber ahí un criterio del alumno y que haya toda la parte ética, ¿verdad? Claro. Ya lo he utilizado en otros aspectos, en otros, por ejemplo, para que me dé la estructura de una clase y yo después la manejo, pero es muy bueno como asistente para nosotros. Perdón que le Y interrumpí. no, al contrario, profesor, muchas gracias. Y yo sugeriría, a reserva de lo que opine el maestro Mar, que además de chat para buscar estas cuestiones de estructura, más bien consulte estas otras de herramientas de inteligencia artificial generativa, pero las de investigación, porque ChatGPT es lo que decíamos, ChatGPT genera, pero hay que ir a verificar mucho y se pierde mucho tiempo en ese verificar. Mejor ir directamente a las herramientas que manejan los artículos directo. Esa es otra vía de investigación que es más funcional y realmente les sugiero, ¿sabe qué? Leer, si nos ayudan a compartir de nuevo el artículo de Eric Carvajal de Gante sobre justamente búsquedas sistemáticas, que ayuda mucho a comprender esta diferencia, considero. A ver si le parece interesante, profesor. Le agradezco muchísimo. Que tenga Gracias buena a tarde. usted. Profesora Aurora, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo creo que en definitiva no es que nos van a ganar, ya nos ganaron, ¿no? O sea, estos jóvenes de la pandemia que están entrando ahora en la universidad, que hicieron su vida de enseñanza media superior a través de las redes, ya saben mucho más que nosotros de cómo moverse con las inteligencias artificiales y con todas estas cosas. En realidad, no sé si es porque yo estoy en la escuela de cine, pero cada semestre cambian, los alumnos ya cada vez están mucho más familiarizados
con estas cosas. Y entonces yo creo que en realidad lo que hay es que cambiar las dinámicas dentro del aula. No podemos seguir siendo profesores alumnos. Tenemos que ser tutores y utilizar las herramientas con ellos. No ponernos a pensar, es que entonces me va a hacer fraude, porque entonces seguimos en el plan del maestro y el alumno. Tenemos que ser tutores de unos estudiantes activos y a partir de eso cambiar el sistema, ¿no? Y llegar y desde ahorita pensar en realidad que esto es el principio, ¿no? Porque ellos, o sea, la inteligencia artificial ahorita nos soltaron el chat GPT y estas herramientas que eso no es nada, porque al ratito pues vamos a poder tener la nuestra que crece con nosotros, aprende a conocernos, aprende nuestra personalidad y es nuestro tutor real. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las aulas? En las aulas tenemos que hacer proyectos, tenemos que hacer otras dinámicas. Bueno, eso es lo que yo creo y pues en lo que estoy tratando de trabajar. Creo que el miedo es, pues ya no, o sea, ya no es propicio, ya no es tiempo de tener miedo, es tiempo de realmente pensar que lo que se viene es más desarrollado aún, y eso es riquísimo. Es como cuando llegaron las lavadoras y liberaron a la mujer de lavar ropa. En realidad vamos a liberar a nuestros chiquitos de la repetición de las tablas y de una serie de cosas que ya son obsoletas, ¿no? Entonces, Claro. bueno, ese es mi comentario. Fue maravilloso estar aquí. Voy a estar mucho más pendiente de Recrea. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Agradecemos mucho su comentario, profesora, y claro, hay que seguir en comunidad, ¿verdad? Si me permiten, vamos a pasar a la parte de creación, que ya estamos listísimos y con gusto atendemos por el chat al profesor Pablo, al profesor Luis y al profesor Gerardo, si nos hacen favor. La actividad consiste, entonces, ahora que ya todos tenemos abierta esta parte de Bing, que es el generador de imágenes más fácil, ingresan con su cuenta de Microsoft. Tenemos otras opciones que el maestro Mar Terraza seguramente nos hará favor de poner para la creación de imágenes. Seleccionen la que sea más fácil, donde sea más fácil ingresar, y todas tienen alguna parte gratuita, alguna parte que hay que pagar. Esta la escogimos porque es muy sencilla, nos parece que es la de mejor acceso. Voy a compartir nuevamente la presentación. Y vamos a solicitarles que por favor en este documentito compartido necesitamos algunos prompts. Entonces tal vez no van a ser los mejores prompts del mundo, pero en este documento que les compartimos, por favor ayúdennos a escribir justamente lo que ahí se solicita. Vamos a reflexionar cómo imagino que impactará mi docencia mi docencia a la inteligencia artificial generativa en el siguiente semestre, ¿no? Piensa qué podrías modificar con respecto a lo que estás haciendo hoy. ¿Cuáles son nuestros temores? Vamos a tratar de describir esta acción como si nos viéramos desde un plano externo. El ejemplo que ponemos aquí es este. Imagina una profesora en un salón de clases donde cada estudiante aprende a escribir con ayuda de la inteligencia artificial. La profesora ayuda a discriminar las mejores recomendaciones que hacen las herramientas. Así es como yo me lo imagino, ¿verdad? Yo porque soy muy positiva y me imagino esta visión. Este va a ser un prompt que le vamos a dar a nuestra creación de imágenes y después reflexionaremos críticamente. Pero ustedes hagan su propio prompt, por favor, cómo se imaginan que será el siguiente semestre, tal vez no ya este porque ya empezamos, pero el siguiente, cómo se ven modificando sus actividades. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación y escribir en futuro, como si ustedes se vieran de fuera, cómo verían a ese docente, a ese profesor o esa profesora que son ustedes mismos, haciendo qué cosas y modificando qué cosas en su práctica docente. Unos minutitos, por favor, para redactar prompts que nos den esta idea de un futuro más o menos inmediato, ¿no? Muy bien, ahí ya estamos viendo. Déjenme proyectar esa imagen para ver cómo estamos aquí compartiendo. Aquí estamos en este documento compartido. Y esto sobre todo nos va a ayudar a tener algunos prompts de prueba para quien todavía no se sienta con muchas fortalezas escribiendo estos prompts, estas indicaciones. Aquí vamos a tener algunos insumos que nos están regalando de manera colaborativa. Muy bien, docente que aprovecha el tiempo laboral, docente y profesora que retroalimenta,
profesores en un espacio de aprendizaje colaborativo. A ver, esa va a ser una interesante imagen. Y traten de definir, porque es cierto que entre más preciso mejor, cómo se imaginan este salón de clases. ¿Hay computadoras o no? A lo mejor ya le hablamos a las computadoras de manera oral y el texto se nos va a quedar atrás muy pronto. Por aquí anda el maestro Ricardo, ya lo vi, a lo mejor nos puede decir alguna proyección sobre cómo ve que viene ese futuro, hablarle a las computadoras, como hemos visto en tantas películas de ciencia ficción. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora que tenemos algunos prompts, regreso a la presentación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta fue nuestra indicación. Y vamos a tener unas laminitas, vamos a ir a Bing, vamos a crear con alguno de estos prompts que a ustedes les convenza o el suyo propio. Si no tienen ninguno, tomen alguno de los que están aquí, y si están creando el suyo propio, con el suyo propio. Y aquí les presento lo que yo obtuve con este ejemplo. Yo, en principio, estoy totalmente en desacuerdo con esta imagen que creó. Por supuesto que es mi culpa porque es algo que yo no especifiqué, pero vean lo positivo que yo me imaginé. Una profesora donde cada estudiante aprende a escribir con ayuda de la inteligencia artificial. Efectivamente, así está sucediendo en la imagen, pero la profesora no los está ayudando, la profesora está volteada hacia otro lugar, los alumnos están solitos, y no es este el salón que yo me imagino definitivamente para la enseñanza de la escritura, que es el caso de una servidora. Entonces, lo que haremos en unos minutos vamos a tomar para generar una imagen con su prompt, y después en las láminas que nos están compartiendo aquí en el chat o desde la presentación pueden tener acceso, o pueden con su celular ingresar a una de estas presentaciones. Y simplemente hay que poner la imagen generada, con qué concuerdo y con qué no concuerdo. Hagamos un ejercicio crítico de estas imágenes, así como podemos criticar esta que yo obtuve como ejemplo. Aquí están los QRs de las presentaciones a las que podemos ingresar. Todas tienen lo mismo y todas las vamos a juntar, así que no se preocupen, es simplemente para diversificar. Y también nos acaban de hacer el favor de compartirlo la maestra Karen aquí en el chat. Usen la que deseen, de todos modos las vamos a conjuntar, es simplemente para poder presentar ahora que estemos en grupos pequeños. ¿Alguna duda sobre lo que vamos a hacer? Tomar uno de estos prompts que generamos, generar una actividad, nos va a dar 4 opciones, seleccionen la que más provoque emociones, porque eso es lo que nos va a hacer ser más críticos, y pegarla en esta lámina y la vamos a compartir en estos grupos pequeños. Regálenme un pulgarcito arriba si todo está claro. Muy bien. Por ahí 4, 5, 6 pulgares. Por ahí van saliendo, perfecto. 11, 13, Muchísimas 15, gracias. vamos al 10%. Claro, un poquito más de tiempo, no se preocupen, tendremos 15 minutos para el total de la actividad y podemos extenderlo a 20 minutitos para dejar 10 minutos y regresar y comentar. Aprendamos mucho y estaremos saltando en los equipos, el equipo de Recrea estará apoyándonos para esta actividad y vamos a ver qué encontramos, a generar una imagen que con eso nos vamos a ir hoy, y sobre todo con una reflexión crítica sobre las potencialidades y los retos que tenemos que abordar antes de integrarlo a nuestras actividades, ¿no? educativas. Allá vamos, muchas gracias. Y aquí una pregunta. ¿Gustas Sí. que ya abramos Por favor. los grupos? Claro. Por favor, Karen, muchísimas gracias. Sí, no borren los prompts de los compañeros, por favor. Muchas gracias. Aporten. Excelente. Ustedes pueden seleccionar, es completamente aleatorio y es simplemente para poder compartir justamente lo que decíamos, ir haciendo comunidad. Muchas gracias. Pueden ver ahí están ya asignándose. Muchas gracias. Tú los asignas, ¿verdad, Karen? Ellos están... ¿Se pueden? Entonces ¿Sí? los esperamos en la salita. Sí, ¿ya les salió la cosita para integrarse a salitas? Sí, algunos veo que Todavía ya... no. A mí no. No veo que les salga así. Ahí van ya. Ok. ¿En dónde tiene que aparecer? ¿En el chat? No, en la Sale como pantalla. una ventanita. Ok, muchas gracias. A mí aún no me aparece. No, a Si mí no la tampoco. asignamos a un
a un grupo, profesora. Si no tienen actualizado el Zoom, aparece en la parte de más. Ahí dice que te puedes enrolar a una sala. O Joy Break Room. ¿Dónde está la de más? Y les hago una preguntita más acorde a su encuesta, me estaba acordando. Ustedes decían, bueno, para los damas, ¿qué tan cierto es que cada 2 meses... A cualquier sala, sí, profesor, sí. Viene a ver cómo representa la Universidad Montessori, eso está interesante, ahorita nos cuentan. Muchísimas gracias. Ahí van. ¿Alguien más ha Vamos, tenido problema para acceder a los pequeños Yo no grupos? puedo entrar en Sí, ninguna yo sala, por Karen. favor, no puedo acceder. Yo ahora Yo estoy moviendo a unos. Ay, Help me, gracias, please. Omar. Yo soy María Cristina, y no puedo incorporarme. No sé. Yo entré a la sala 8, pero no hay nadie. Si puede entrar a alguna otra. De hecho, me parece que Ahorita sí ya en ya todas. todos tienen. Ajá. Ah, genial. Profesor Ramundo, le tendría que aparecer como una ventanita emergente de solicitud de que ingresa a una sala, o bien en la parte inferior de su menú del Zoom hay una parte que dice Breakout Rooms. Ahí si le da clic, usted puede elegir al grupo Ya le salió, qué que bien. gusta. Excelente. Yo voy a unirme a la 14 por aquí y nos vemos en 15 minutitos. Muchísimas gracias. No hay de qué. O bueno, tienen una asignación. Si tienen alguna dificultad, por favor, indíquenos. Me vuelve a regresar a la plenaria, pero no sé por qué, Karen. Profesores, Pero, ¿en qué? qué raro. Si no la asigno desde acá. Porfi. Hola. A ver si así ya. ¿Qué tal, profesora Mónica? Estamos trabajando en salas.
Muchísimas gracias. Aquí estamos de regreso. ¿Y qué les parece si tomamos 3 participaciones, las primeras que quieran compartir su experiencia en estas salitas de trabajo, 3 sobre los aprendizajes y sobre cómo experimentaron la creación y el potencial, por supuesto, los riesgos? 3 personas que nos quieran comentar su experiencia. Y levantan la manita, con esas podemos conversar muy rápidamente, muy concreto. Por favor, profesor. Ay, Leo, adelante. Hola Jackie, hola a todos. Bueno, primero nos costó mucho trabajo porque regularmente siempre decimos, ahorita en la práctica es donde salen las dudas, ¿no? Y bueno, yo metí un texto bastante largo, pero al final es interesante lo que se logró. Quiero compartírselo. Por favor. Estuvimos platicando el equipo. Ven mi presentación, ¿verdad? Ya. Estuvimos platicando el equipo y decíamos, bueno, yo había metido este texto de imaginar un profesor de metodología de la investigación ayudando a sus estudiantes, delimitando su tema, buscando autores destacados del tema que le interese, pero al final una de las compañeras decía, es que es muy largo y muy largo, ¿no? Porque, pues, de entrada, la cuestión de la información, ¿cómo la proyectas, no? Entonces, probablemente por los textos que están atrás, ¿no? Por el escenario que es una tipo biblioteca, pareciera. Sí. Pero lo que se le pidió es que fuera, pues, un profesor en clase, ¿no? Bueno, sí, en clase. Después también se le pidió que fuera, pues, que se hubiera alumnos o estudiantes y solo hay uno. Y bueno, eso fue un poco raro. Y una había metido ella en su búsqueda algo similar de estudiantes y profesores, pero todo lo que le arrojaba eran varones y ella le había escrito que necesitaba mujeres, ¿no? Y lo que le arrojó fue varones. Entonces ahí veíamos ya como algo sesgado. Y la segunda es que otra imagen que nos arroja es que nos pone escenarios completamente fuera de la realidad, como esta proyección de tecnología, ¿no? Que es probablemente una pantalla táctil o algo que es un holograma, no lo sé, pero yo les comentaba al equipo, es que cuando tú buscas innovación educativa en Google, te arroja imágenes de este tipo y dices, bueno, todos los posgrados en México y en otros lados, cuando ves su forma de venderse y dicen innovación educativa, pues tienen estas proyecciones tecnológicas y súper alejadas de la realidad, ¿no? Que estamos hablando de narrativas que prácticamente todavía no creo que existan, pero desde hace muchos años se viene utilizando esa tendencia de un hombre parado rodeado de un entorno digital que probablemente esté a su alrededor, ¿no? Entonces, como un holograma quizá o algo que se desprende de manera extraña. Entonces, bueno, esta fue la búsqueda, la experiencia que tuvimos. Nos falta practicar más, naturalmente. Es la primera vez que lo usamos, pero es bastante interesante. Tenemos la duda si que usamos, que es el de Bing, genera video, ¿sabes? No, no, probablemente lo hará en un futuro, y probablemente a través del chat. No sé, Omar, si tú... Sí, todavía no he visto ni siquiera en esta parte que están haciendo o que con tanto bombo están presentando de Copilot, ni siquiera ahí he visto que tengan avances de video, como que sí es algo que tienen medio descuidado todavía. Una profesora nos comentó que hay a ver si nos lo comparte en el chat. Con gusto, sí, para video. Y también hay otra duda, si de esta imagen, suponiendo esta que estoy proyectando, se puede volver a retrabajar, es decir, pedirle que quite ese holograma en esta inteligencia, de que me cambie al profesor y me ponga una profesora, de que necesito 3 estudiantes, etcétera. Claro. ¿Se puede modificar en esta inteligencia? Ese es todo el juego. Lo que queríamos mostrar con esta experiencia es, uno, que es un proceso iterativo, que hay que ir mejorando los prompts y sobre todo identificar qué es lo que detona, por ejemplo, en la anterior. Si puedes ponerle otra anterior imagen, me llamó mucho la atención. Yo creo que exactamente metodología de la investigación detona los libros porque no hay otra cosa que esté en el prompt haciendo eso. Entonces, identificar qué necesito decir para obtener exactamente lo que quiero. Y se dan cuenta que esto tampoco es de 3 segundos. Lleva su tiempo y lleva práctica. Pero en la medida en... ¿Sí?
Vi que tenemos un número contado de posibilidades, o sea, tiene 100, me parece, ya gastamos algunas. Entonces, Todo cuesta en esta vida, en Sí, efecto, y hay que usar claro, las o cosas sea, gratuitas, la parte gratuita. Lo pero bueno de Bing esa de es que Bing se renueva día a día. Entonces hoy tienes ah, 100 es tokens bueno para saberlo. generar imágenes. Y también, si quieres ir como depurando la imagen con la que estás trabajando, hazlo a través de Bing Chat. Entonces ahí tienes 30 interacciones con la misma, o sea, digamos, tu primer prompt le das el prompt de la imagen. Entonces te va a regresar y ya después le dices, Ah, se te apagó tu micrófono, Mar. le dices cuál de las 4 imágenes que te generó es sobre la que quieres modificar. Le dices, oye, de los 4 resultados, la segunda imagen, agrégale más color morado o ponle un Claro. florero o algo así. Y Absolutamente. entonces ya te vamos ahí jugando. O sea, el límite son 30 iteraciones, eso sí. Pero Ok. yo creo que si alcanzas a tener un resultado bastante depurado después de Bueno, unas 7 u 8. esa fue mi experiencia. Muchísimas Muchas gracias, por Leo. el aporte. Muchísimas gracias. Y también explorar todas las posibilidades gratuitas es una sugerencia, ¿no? Para no tener que pagar y desembolsar por productos que no conocemos bien. Entonces, los puntos de Bing por eso funcionan muy bien. Maestra María del Carmen, por favor. Sí, gracias. Pues yo les comparto ahorita. A ver, esto fue lo primero que me salió. Le puse que era una docente que utilizara la tecnología en el laboratorio. Entonces ahorita les comentaba al equipo que pues me llamó la atención que es como intercultural, está aquí, pues turca, y bueno, se ven las demás que no lo tienen, pero como que la imagen no me satisfizo por completo porque en realidad no se ve como un laboratorio. Entonces, ahorita que estábamos en el grupo, entró Mari y me dijo que si no había probado otras alternativas, como ponerle en cómic y demás. Entonces, creé la de cómic, muy pero bien. ya no le alcancé a poner con qué concuerdo y qué no, pero me gustó más esto. O sea, realmente aquí se ve, por lo menos que sí está, no sé, por lo menos está interactuando con algo de laboratorio que es el microscopio. Tiene aquí la computadora, pues posiblemente está haciendo algo, ¿no? Lo que sí es que no se ve que sea como una de clases que esté enseñando, eso es lo que veo, pero por lo menos creo que esta imagen refleja un poco mejor lo que yo solicitaba, ¿no? Entonces sí, con esta sugerencia de Omar me gustó más, aunque sea en cómic, pero creo que se acerca más a lo que yo esperaba. Qué genial, de verdad. Y fíjense que hay vimos hace poquito alguien sugirió en alguna red social, usar estos estilos para hacer libros de estos que se colorean. Entonces uno pide imágenes, por ejemplo, ya ven que hay muchos de mandalas, pero de algo, castillos medievales. Entonces generar 20 imágenes de castillos medievales para dibujar, los imprimimos, mandamos a Amazon y ya publicamos un libro. Así que si la vida nos manda por otros caminos, esta es una opción de publicación de otro tipo de cuestiones. Me pareció muy original y muy interesante, ¿no? Fabricar nuestros propios libros. Muchas gracias, profesora. Ara, por favor, qué gusto. Yo noté algo en nuestro grupo que cuando pones docente, sí te pone una maestra, una mujer. Sí, yo pedí maestra y me salió un maestro, entonces me indigné por eso, ¿no? Pero noté que los compañeros que habían puesto docente, sí les aparecía una maestra y hay como también el sesgo del color, ¿no? Que todos son güeritos, rubios. Me sorprendió la maestra que la chica, o sea, la veo y digo, es una chica musulmana. Entonces, como dices tú, habría que ver qué palabras generan qué. Exactamente. Y ya así para mi diccionario, docentes, seguro sale una chica. Investigación, librero. Gracias. Más o menos. Pero además piensen que esto cambia cada vez y es probabilístico. Y lo que veíamos también, lo que nos decía Leo, pues claro, ha sido alimentada esta inteligencia artificial con un montón de pósters y letreros que tienen nombres rodeados de tecnología para hablar de innovación. Entonces, eso se va a reflejar, esos sesgos que ya estaban en lo real, se van a reflejar en estas inteligencias artificiales. Pero hacer nuestras listitas, por ejemplo, a mí me funciona muy bien, en vez de docente, poner teacher de plano en inglés o researcher, y me da estos ambientes, pero hay que definirlo cada vez más en este proceso iterativo de ir mejorando los prompts. Muchísimas gracias, Sara. Nelly, la profesora Nelly, por favor. Hola, buenas tardes. Yo más que estuve en el equipo con el profesor que expuso primero, pero me quedé pensando más que
en la elaboración de las actividades como en la evaluación de las actividades. Justamente se me ocurría tal vez que pues ya pedir directamente a los estudiantes que hagan las actividades con el chat, pero creo que un área de oportunidad para la evaluación es evaluar los prompts, más que el resultado, el proceso. Exacto, ¿Sí? exactamente. Más que evaluar que la imagen esté como nosotros queremos, es ver ese proceso que el estudiante hizo para poder alcanzar ese objetivo. Entonces me parece que por ahí la evaluación podría tener un área de oportunidad. Absolutamente, profesora. Y justamente era nuestra promesa de que estamos trabajando justamente en evaluar, en evaluar, porque cómo diseñar instrumentos de evaluación en esta era de docencia de inteligencia artificial generativa. En el caso de texto a texto, cómo hacer que se vean esas conversaciones, cómo conversé, qué pedí para mejorar mi texto, eso es lo que podríamos evaluar, ¿no? En el caso de imágenes, cómo fui mejorando el prompt, descubrir estas palabras que funcionan mejor, esos descubrimientos creo que van a ser importantes, como bien lo menciona, profesor. Entonces, esta creo que es nuestra siguiente tarea. Ya que experimentemos y se nos quita el sudor de manos, como nos decía el profesor, y digamos, bueno, de esto se trata, ahora, ¿cómo evaluamos? Eso tiene que cambiar. Muchas gracias, profesora Nelly. Y finalmente el profesor Rodolfo, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Fíjese que a mí lo que se me hace interesante ahorita, yo me dedico al diseño y la comunicación visual, es decir, a hacer imágenes. Sí. Y ahorita y evidentemente los que estamos de este lado tenemos un ojo, debemos de tener un ojo un poquito más crítico cuando vemos estas cuestiones en cuestión de imagen. Lo que les puedo decir que en composición, por ejemplo, y en cromática las imágenes están muy bien. Tienen vaya, se ve, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones que sí, como que se fija que los ojos o que se ven los dedos mal y estas cuestiones. Pero, por ejemplo, esta del cómic se ve genial, ¿no? Pero aquí, a mí lo que me llama la atención y creo que es lo que nos lleva a pensar es, la mayoría de los profesores de los compañeros cuando se enfrentaron a una imagen dijeron, es que no representa lo que yo quiero. Hay una actitud crítica, ¿sí? Que generalmente no sucede con el texto. Eso es lo que tenemos que tener, esta actitud crítica, decir, esta imagen no me sirve porque tiene esto, tiene esto, tiene los ojos mal, tiene esto igual. Lo tenemos que tener igual con el texto, ¿sí? Pero bien dicen que la palabra escrita parece que es ley, por eso lo pasamos así como si copia y pega, ¿sí? Yo estoy seguro que la mayoría de los estudiantes cuando utilizan esta herramienta muy útil van a decir, igual, esta imagen me sirve, esta no, y otra la voy a bajar de Google hasta que encuentre la que yo necesite, ¿sí? Ahí es donde tenemos que reflexionar en los diferentes medios que nos topamos. Ahorita fue la imagen, después el texto, después el video, y es donde tenemos que tener este criterio ante estas herramientas generativas. Absolutamente, y si me permite, ahorita le comparto en el chat, justamente, estamos montando en MOOC, estos trabajos en un MOOC que esperamos poder ofrecerles ya muy pronto en plataforma Coursera, para dar oportunidad y espacios para seguir creando. Y ahí vimos esto de gente de diseño pensando en inteligencia artificial, es gente que diseña artesanía en Finlandia, entonces a lo mejor le parece interesante para ver gente que crea. ¿En qué aspectos encontró interesante esta inteligencia en la creación de imágenes? Muchas gracias por su comentario, muy valioso, profesor. Profesor Gerardo, rápidamente, por favor, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Nada más es un comentario. Sí. Estoy completamente de acuerdo en lo que dice el compañero, mi tocayo Rodolfo Gerardo, y creo que al final del día estamos llegando a este punto a base de ¿qué? A base de la experiencia. Ya lo trabajamos, ya lo vivimos, ya lo modificamos y entonces ya podemos generarnos un criterio más asertivo. Creo que una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho con mis alumnos es de que en el aula todos aprendemos y todos enseñamos. Si todos compartimos, creo que vamos a ir para el mismo lado. Hay mucho que aprender de los alumnos, mucho que compartir con los alumnos y eso nos va a ayudar a tener mejores herramientas.
la tecnología, todo lo que es el uso de la tecnología, si no se usa, no se aprende. Entonces es sumamente importante que le perdamos el miedo. No va a pasar absolutamente nada. Hay que picarle, hay que moverle, hay que ponerle y los resultados nos van a ir haciendo pulir cómo pedimos las cosas, cómo elegimos los resultados o las cosas que nos van apareciendo, que nos va presentando la inteligencia. Entonces, nada más ese era mi comentario. Creo que lo más importante es vivirlo, compartirlo y sacar lo más positivo que se pueda de esto. Sería todo. Muchísimas gracias, profesor Gerardo. Sí, trabajar y seguir haciendo comunidad, como decíamos, para seguir compartiendo lo que vamos aprendiendo. Creo que ese es un paso que todavía nos falta. Omar, una reflexión final. Y mientras yo le pediría a la audiencia, mientras Omar nos comparte sus reflexiones finales, que nos compartan en el chat cuál es la frase con la que se van, cuál es el pensamiento con el que se van de este webinar, si son tan amables. Y Omar, por favor. Bueno, primero, como ya bien decía el profesor Gerardo, pues esto es una iteración constante. Cada vez que la utilizamos, aprendemos algo nuevo. La herramienta está aprendiendo por cada iteración que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué nosotros no aprender y tomar de ahí lo mejor para llevarlo o traerlo al, digamos, de alguna manera al mundo real? Y no tenerle miedo a estas herramientas. O sea, en esta tabla que les compartimos pusimos bastantes herramientas. Algunas tienen esta versión gratis para hacer tantos intentos y antes de tener que pasar incluso a las versiones de paga. Eso fue como una de las cosas que tratamos que tuvieran estas herramientas que les compartimos, que tuvieran una versión que pudieran utilizar para practicar. Entonces, no les tengan miedo, úsenlas. Los chicos seguramente ya están usando estas y otras tantas. Entonces, no es una competencia con ellos para ver quién aprende a usarlas más, sino es, por ahí veían en algunos comentarios el uso crítico, ¿no? O sea, esta parte de pensamiento crítico al uso de la inteligencia artificial generativa, totalmente acertado. Entonces, seamos críticos con los resultados que estamos teniendo de estas herramientas. Y pues nada, seguirlas usando, ¿no? Apropiémonos de las herramientas. Muchísimas gracias, Omar, y agradezco muchísimo nuevamente a las colegas de Recrea. De verdad, gracias por este espacio. Esperemos seguir compartiendo. Dejamos nuestros correos también en el chat del maestro Mario, una servidora. Desde el área de Bachillerato a Distancia IMUC les damos muchísimas gracias y yo quiero cerrar con una frase. Quienes estén viendo Star Trek Voyager, que ahorita me tiene como entusiasmada, hay un personaje muy interesante que se llama Seven. Y es una mujer que hizo unas transiciones interesantes de ser una humana Borg a ser ya otra vez humana, en fin, tiene una vida muy interesante, así que ella tiene como mantra algo que dicen en una comunidad donde vivió, que dice, nos adaptaremos, we will adapt. Y yo como ella creo que estos retos, la pandemia nos puso un gran reto y era una vara muy alta, y la superamos y nos adaptamos y sobrevivimos y somos mejores docentes. Este es un nuevo reto y seremos mejores docentes también. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Me gustaría por último compartirles la liga a el registro a nuestra comunidad de Recrea si están interesadas o interesados, si es que no pertenecen aún, para que les llegue nuestro boletín mensual precisamente con información, con material que es gratuito, es de libre distribución y por supuesto con toda la información de nuestros siguientes eventos. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados estrella, a la doctora Jacqueline Bucio y al maestro Marta Razas por su valiosísimo tiempo y por todas las reflexiones a las que nos dieron pie en esta ocasión. Evidentemente también al equipo de Recrea, a nuestra subdirectora, quien encabeza este grandioso equipo, a Vero Luna, a Roberto Santos, a Ale Cruz y a todas las personas que estuvieron apoyándonos, a Jazz, a Fátima, a Silvia, a Meli. Muchas gracias por todo su apoyo y pues nos vemos el siguiente mes en el evento Recrea. Muchas gracias, buenas noches.